Este es nuestro tercer estudio que estamos realizando fundamentado en historias reales que están plasmadas en el Antiguo Testamento y, como dice el apóstol Pablo, todo eso se escribió para nuestro aprendizaje. En el día de hoy vamos a traer a colación un profeta del Antiguo Testamento que se llama Jonás. Y este estudio se va a titular Jonás, incomodado por la palabra. Vamos a estudiar Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Así que si tienes tu Biblia, puedes abrirla en Jonás 1 del 1 al 3. Ahí nosotros nos vamos a quedar y vamos a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que nos permita extraer perlas de estos versículos y de esta historia. Leo la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él, para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. En estos 3 versículos nosotros vamos a encontrar muchos aprendizajes para este mundo actual y para edificar nuestra vida espiritual. Ahorita en el presente, hoy 18 de septiembre del año 2024, una historia que fue escrita 760 años antes de Cristo, que ya está cumpliendo alrededor de los 3 milenios, tiene una relevancia en este tiempo porque así es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y lo primero que nosotros podemos encontrar en estos 3 versículos es que vino la palabra del Señor. Y una de las características que vemos en la Escritura es que la palabra, cuando es la palabra de Dios, incomoda al que la recibe. Podía parecer escandalosa, incomprensible, algunos tildarla hasta de ridícula cuando se trata de la palabra santa sin ningún tipo de alteración de la palabra de Dios. Y nosotros en la misma palabra vamos a encontrar algunos ejemplos de cómo cuando una persona recibía la palabra de Dios era sorprendida, escandalizada. Muchas veces podría ser incomprensible o hasta chistoso lo que Dios decía. El ejemplo número 1, podemos imaginarnos a ese Moisés argumentando con Dios por medio de una zarza. También podríamos recordar a Sara riéndose por esa propuesta de un embarazo cuando ya ella estaba en la vejez. A un profeta Jeremías confundido por el llamado de Dios cuando él era una persona tan joven. A un Zacarías frente al anuncio de un hijo, al joven rico que se fue triste porque tenía mucho dinero, a los que dejaron a Cristo porque sus palabras eran muy duras. Cuando Dios habló, las personas se sintieron incómodas, indignadas, desafiadas, escandalizadas, pero nunca entusiasmadas. Aquí encontramos a un profeta que Dios da un mandamiento claro. Aquí hay imperativos, 3 imperativos. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. El mandato de Dios es claro, pero para Jonás fue incómodo. Y la razón es sencilla. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la que está descrita en este libro hiperdimensional, cuando escuchamos su mensaje sin ningún tipo de alteración, lo que nos dice inmediatamente golpea a un enemigo que habita dentro de nosotros, conocido como la carne. Y la carne se va a levantar a protestar,
porque la carne busca la tendencia de razonar, de justificar, de argumentar y de estar siempre en contra de la voluntad de Dios. El día de ayer conversaba con una joven de 20 años y le explicaba cómo el enemigo que desde nuestro punto de vista es más poderoso contra el ser humano no es Satanás, porque Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Dice la Escritura que él recorre la tierra, quiere decir que cuando está en Europa no está en América y cuando está en América no está en África. Pero hay un enemigo que nos habla todos los días, que ataca nuestro consciente e inconsciente, y la Biblia lo describe como la carne. Y la carne siempre busca de atacar la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que podemos escuchar, o más bien comprender, rescatar de estos 3 versículos que estamos estudiando, es a manera de interrogante a quién estamos escuchando. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y en qué se fundamenta para decir lo que dice? Porque lamentablemente vivimos en un tiempo donde se multiplicaron los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos motivacionales, que empiezan a decir cosas sumamente agradables y bien maquilladas, pero no incomodan a la persona, no exhortan al individuo, no invitan a la persona que está escuchando a que pueda evaluar sus pecados, a que pueda comprender que pronto se acerca un juicio. La palabra del Señor muchas veces incomoda, muchas veces nos escandaliza, pero no por eso deja de ser verdad. Ahora, el pero que nosotros vamos a estudiar, que se encuentra aquí, pero Jonás hizo todo lo contrario. Dice la Escritura, cuando nosotros leemos aquí, que Dios le da un mandato claro a Jonás. Pero el versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Ese pero es la introducción de la desobediencia. En ocasiones hasta podemos justificarla. Jonás se levantó para huir a Tarsis. Ahora, vamos a analizar un poquito qué es lo que le manda hacer Dios a Jonás. Le dice que vaya a Nínive a proclamar, porque su maldad ha subido hasta el trono de Dios. Ahora, yo no sé si tú sabías que Nínive estaba gobernada por los asirios. Era una nación ferozmente guerrera. Había conquistado varias naciones y su crueldad con sus prisioneros era notoria por toda la región. Era popular por su idolatría, pues tenía templos dedicados a los dioses como Nabu, Asur, Agdad. Ahora, esa ciudad, que vendría a representar también como un enemigo del pueblo de Israel, Dios le manda al profeta que vaya a predicar allá. Los rabinos judíos enseñaban que Jonás no había querido ir a cumplir con el mandato de Dios porque él era muy patriota, porque él amaba a su nación y Asiria podría invadir a Israel. Entonces es interesante esto porque siempre el ser humano es experto en buscar las justificaciones para la desobediencia. No, Jonás no quiere ir a Nínive porque él es muy patriota. No, pero es que esto es un razonamiento de personas con pensamientos finitos. Y el que está dando la orden tiene un pensamiento infinito. Es el Dios Todopoderoso. Y es que ¿acaso nosotros no habitamos la mayoría de nuestro tiempo buscando justificaciones para desobedecer a Dios? En ejemplos sencillos podemos encontrar esto. Ejemplo número 1, el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán en una sola carne, los dos serán una sola carne. Entonces, el matrimonio es un hombre y una mujer, el hombre es la cabeza, el hombre es el que provee, que protege, sacerdote. Pero empezamos a buscar justificaciones para torcer el mandamiento de Dios, para desvirtuarlo, para reorganizarlo o para justificar nuestra propia desobediencia. En el matrimonio, la fidelidad es fundamental porque es un pacto y encontramos justificaciones como, bueno, es que yo la engañé porque ella no me atendía o yo lo engañé porque él no estaba pendiente de mí.
esa justificación no cambia la desobediencia que se hizo. Por otra parte, tenemos un cuerpo que es una máquina creada perfecta por un Dios creador omnipotente que genera su propia lubricación, que está diseñado para el movimiento y que la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. Debemos de cuidarlo. Pero entonces nosotros, el pero de nosotros es que empezamos a estar en sedentarismo, en una mala alimentación, pero es que yo como comida chatarra y prefiero tomar Coca-Cola que agua porque la economía está mal, porque es más fácil para mí. Buscamos peros para desobedecer el mandato de Dios. Jonás, levántate, ve y pregona. Un mandato claro, pero él huyó a Tarsis. Fue y cogió la dirección opuesta a Nínive. Entonces es interesante cómo Jonás va a representar también esa inclinación y esa predisposición que nosotros tenemos a desobedecer a Dios. En nuestras relaciones interpersonales, la Biblia habla con lujo de detalles cómo debería ser nuestro comportamiento. Deberíamos estar hablando con himnos para edificar, cosas saludables, sabiendo que somos iglesia, la sal del mundo, la luz del mundo, no andando en truhanerías o en chismes o en murmuraciones. Dios da mandatos claros y entonces viene el hombre y establece su pero. Pero es que tú no lo conoces. Pero es que tú no sabes por qué yo voy a vengarme de él. Esas justificaciones, querido amigo, no cambian los resultados. Y los resultados son que estás en un estado de desobediencia a Dios. Y la desobediencia siempre va a llevarte a la autodestrucción. Porque déjame decirte que lo que Dios ordena no es porque tenemos un Dios todopoderoso, dictador, sino que lo que Él ordena es para nuestro bienestar. Es interesante, yo no sé si tú sabías que el nombre Jonás significa paloma. Y en el antiguo tiempo, en ese tiempo, 700 años antes de Cristo, la paloma representaba la que envía el mensaje. En ese tiempo no tenían internet, no tenían televisión, no había radio. Y la paloma, no sé si conoces el término paloma mensajera, es porque adiestraban estas aves para que pudiesen enviar un mensaje de un punto A a un punto B. ¿Qué quiero transmitirte con eso? Que Dios en su omnisciencia predestinó a Jonás para que fuese un mensajero, para que él llegara a una nación y proclamara el juicio de Dios y los invitara al arrepentimiento. Cuando Jonás está desobedeciendo de Dios, él está desvirtuando su propósito por el cual Dios lo llamó. Y ahí encontramos también nuestra propia historia. Dios nos equipa con dones, talentos, con virtudes que Él nos equipó para eso, porque a través de eso vamos a cumplir el propósito por el cual Él nos llamó, Él nos selló, Él nos apartó. Cuando yo le desobedezco y empleo un camino en contra de su voluntad, yo no estoy destinado a la paz, sino a la condenación, porque estoy llevando a cabo un rol, una misión que está disociada a lo que Dios me mandó a hacer. El pero es una palabra que encierra una actitud de rebeldía en este contexto. Algunos ejemplos en la escritura del pero que antecede a la desobediencia. Ejemplo número 1. El Señor le había mandado a Saúl que no perdonara al rey Agag, que era el rey de los amalecitas, pero Saúl lo perdonó. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados. Dios da un mandato. No perdones al rey de los amalecitas. Quiere decir, mátalo.
Saúl desobedece, los perdona y perdona parte de su ganado. Si tú sigues leyendo esa historia, vas a ver las consecuencias de la desobediencia y cómo afectaron a Saúl. Segundo ejemplo, Dios había mandado a los israelitas que no se unieran en matrimonio con mujeres de otras naciones. Pero el rey Salomón amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y este rey que desobedeció a Dios, a pesar de que fue el rey más sabio de la historia, padeció las consecuencias. Él comprime su dolor de esa insatisfacción y de esos desamores en el libro de Eclesiastés. Él vivió las consecuencias de la desobediencia. Tercer ejemplo, Jesús sana a un leproso y le dice al leproso que se vaya, pero que no le diga nada a nadie. Es como si le hubiese dicho todo lo opuesto. Oye, si este hombre me sanó y este hombre me dice que me vaya en paz y que no le diga nada a nadie, lo mínimo que yo debería de hacer es obedecerle porque él me sanó. Pero al salir el leproso comenzó a publicar y a divulgar el hecho. ¿Qué ocasionó esto? Marcos 1:45. Pero ido él, o sea, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Por qué razón Cristo le pide que no diga nada? Para que las personas que se acercaran a él no se acercaran por un interés de sanación únicamente, porque lo importante era que se acercaran a Jesucristo reconociéndolo como el Señor, como el Mesías. No acercarnos a Cristo únicamente para que me haga un milagrito. Dios le dijo al leproso, no digas nada, pero de él desobedeció. Y como desobedeció, Cristo no podía entrar abiertamente. Y todos los que venían a él de todas partes no venían porque lo iban a reconocer como el Curios, como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, sino porque querían algo de él. Ahora, usted podría orar de la siguiente manera si usted se está identificando con esos peros que hablan de la desobediencia, con esas justificaciones que buscan de sostener una desobediencia. Podría ser una oración similar a esta. Señor, mis peros hablan de la semilla de rebeldía que hay en mi corazón. Es la manifestación de la carne que se opone al espíritu. Quiero comprometerme a sujetar todo razonamiento altivo y toda desobediencia al señorío de Cristo, para que mis peros sean transformados en un sí, Señor, así lo haré. Amén. ¿Qué diferencia hay cuando yo comprendo que yo puedo ser presa de mi propio razonamiento y empezar a justificar la desobediencia? Los versículos que estamos estudiando dicen, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y nuevamente se repite en el mismo versículo la misma frase, lejos de la presencia del Señor. Jonás pretendía huir lejos de la presencia del Señor. Pregunta, ¿alguien puede huir de Dios? La Biblia nos responde, Salmo 139, versículo del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás.
Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En ocasiones, yo encuentro personas que no van más a la iglesia porque están intentando huir de Dios. Están tan avergonzadas por sus pecados que prefieren no ir a la iglesia, no congregarse, no compartir con hermanos. A mi esposa también le sucede cuando hay personas que están en terapia con ella y ella ya identificó en compañía con el paciente un error o un problema o una debilidad, una crisis, un quiebre, y ya empiezan como a tratarlo. Cuando la persona sabe lo que debe hacer y aún así no lo hace, por lo general marca una distancia. Se siente avergonzada porque se siente descubierta. Entonces hay una tendencia a huir de la verdad. Pero yo quiero recordarte ahorita que esta es una conducta irracional. Una conducta que únicamente evidencia que no conoces a Dios. Porque Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Dios es omnipresente. Está en todos lados. ¿A dónde puedes huir de Dios? El hecho de que tú no vayas a la iglesia o no vayas a la terapia o no vayas a tener esa conversación incómoda que está evidenciando tu error, no implica que Dios no sepa lo que tú estás haciendo o lo que tú estás evadiendo. Desde lejos conoce tus pensamientos. Aún tú no has pronunciado la palabra cuando Él ya sabe lo que tú tienes que decir. Yo te quiero recordar esto porque si tú estás en esa condición que tú estás huyendo de Dios, tú no puedes huir de Dios. Él está aquí, Él está allá donde tú te encuentras, Él nos conoce, Él sabe porque Él nos formó. Mi embrión vieron tus ojos, dice la Escritura. Desde antes de que tú nacieses ya sabías cómo te ibas a llamar, qué conducta ibas a tener, qué carácter ibas a tener. Ese es el Dios al que yo creo. Entonces, si tú estás huyendo, es una oportunidad ideal para reconocer la grandeza de ese Dios y rendirte a sus pies, porque si tú no te rindes, tú estás condenado a perder. Porque no hay lugar donde te puedas esconder. Ahora, dice que Jonás descendió a Jope. Ahora, en el versículo 5, que no lo leímos, dice que entró al barco y descendió al interior del barco. O sea, descendió y descendió. Descender. Literalmente, él descendía porque él estaba en Jerusalén. Y Jerusalén está a 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Curiosamente, es la misma altura de Caracas. La cota 1000 es 1000 metros sobre el nivel del mar. Caracas está a la misma altura que Jerusalén, 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando Jonás desciende a Jope, desciende literalmente, pero también desciende espiritualmente. Y aquí encontramos un aprendizaje. Porque Jerusalén, la palabra Jerusalén es ciudad de la paz. Jeru, ciudad, Salem, paz, shalom. Jerusalén significa la paz de Dios con los hombres. Cuando yo obedezco a Dios, yo estoy en paz con Dios. Cuando yo reconozco que a través de su Hijo Jesucristo yo tengo salvación, que Él es mi único mediador, que en mi debilidad Él se hace fuerte, que no es con ejército ni con espada, sino con su espíritu, que cuando yo voy a enfrentar un reto, una adversidad, en mis debilidades, Él va a fortalecerse. Cuando yo reconozco eso, yo entro a la ciudad de la paz, yo entro al Jerusalén, al shalom de Dios con los hombres, me reconcilié con Él. Pero cuando yo empiezo a desobedecer a Dios, como lo hizo Jonás, empiezo a descender. Ese nivel espiritual que adquirí lo empiezo a perder. Empiezo a debilitar mi espíritu.
empiezo a contristar el espíritu. Ya no estoy en ese shalom. Si tú has descendido espiritualmente dejándote llevar por los peros que justifican tu desobediencia, es un momento ideal para ascender. Así como Jonás descendió a Jope y descendió al barco y luego descendió al interior de un pez, que en otro estudio lo vamos a abordar, de esa misma forma muchos hermanos, por adversidades, por situaciones, por crisis, empiezan a descender. Conocieron el shalom de Dios, pero empiezan a desobedecer, a no tomar en cuenta a Dios, a no tomar en serio sus preceptos, sus mandamientos, a no estudiar sistemáticamente la Escritura, a perder tiempo de oración, empiezan a descender y empiezan a debilitarse. Si te encuentras en esa situación, yo quiero animarte a que puedas comenzar nuevamente la ascensión. Y la ascensión viene a través de un espíritu de humillación. Humíllate ante Dios. ¿A dónde podrás huir de Él? Reconoce que le has desobedecido. Reconoce que te has separado de Él y vuélvete a Él. Ese es el concepto del arrepentimiento. Arrepentirse es dejar lo que estoy haciendo mal y regresarme nuevamente a Él. Es una oportunidad, porque si hay vida y esperanza, tienes una oportunidad idónea hoy para que comiences esa ascensión. Hermano, que la gracia y que la paz de Dios te bendiga, que estos estudios sirvan no solamente para que oigas la palabra, sino para que vivas la palabra. Si nada te lo impide, quiero animarte también a que puedas compartirla con tus seres queridos y amigos y a que puedas seguir acompañándonos. Una vez a la semana estamos haciendo esto desde hace años porque por gracia recibimos y por gracia damos. Le creemos a Jesucristo y reconocemos que Él es el Señor y que en su presencia hay plenitud de gozo. Dios te bendiga.